Queremos darle la bienvenida nuevamente en el estudio de 21 Noticias al magistrado Sadot Javier Andrade Martínez. Muchísimas gracias, magistrado de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México. Bienvenido. Pues comenzamos con estas preguntas. ¿Las penas a las que son acreedores actualmente los menores infractores son las adecuadas, son las justas? Bueno, tiene que ver mucho con la cuestión de la especialización. Okay. Es importante que la sociedad entienda que finalmente los adolescentes y los niños que cometen un delito, se genera esa idea por diversos factores, pero el principal factor es la desprotección. Lamentablemente, en el artículo 4 constitucional que se prevé un sistema de protección para la juventud, el Estado no lo ha garantizado de forma adecuada. Cuando el Estado no garantiza de forma adecuada todos los derechos a los menores de edad, como son educación, como son salud, vivienda, alimentación, esparcimiento, entre otros, ¿cómo puede exigírsele a un adolescente que se desarrolle de forma sana? Todos hemos sido adolescentes y de repente se nos olvida que no éramos muy juiciosos. Es parte de la característica de la adolescencia. Corresponde a los adultos orientarlos, corresponde a los adultos entender el desarrollo juvenil, corresponde a los adultos saber que el joven no acepta reglas. Podríamos decir que este es un problema de todos, por supuesto, de las familias, de la sociedad, pues del Estado, de no garantizar estas condiciones óptimas para la juventud y evitar que caigan en actos delictivos. Así es. En un momento determinado, cuando un adolescente comete delitos, pues desde luego todos nos indignamos, sobre todo si se trata de un delito que sea de impacto o de lo que antes se denominaba delito grave. Pero finalmente, por muy grave que sea el delito, debemos entender que hubo factores detrás de ese comportamiento que lo llevaron a esa decisión. No es lo mismo la mentalidad de un adulto que de un adolescente. Magistrado, ¿y estos factores se evalúan para una condena? Claro que sí. Claro que sí. Y para esto, quienes nos dedicamos a este sistema, debemos de tener cierta preparación, desde luego. No somos médicos, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, pero algo debemos de entender sobre estos aspectos. Y el desarrollo juvenil, dicen los psicólogos, los expertos, está vinculado con un pensamiento que se llama mágico omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Los jóvenes se sienten dueños de todo, los jóvenes sienten que lo pueden todo, que no necesitan apoyo, cuando es a la inversa. Según la psicología, en forma mayoritaria, se establece que un niño es menos vulnerable que un adolescente. Quiere decir que esto que la adolescencia es la etapa del ser humano más vulnerable. ¿Por qué? Porque es fácil de conducir hacia cualquier lado. De ahí precisamente ahora que se maneja mucho sobre todo esto de la delincuencia organizada o desorganizada, ¿verdad? Según la cuestión, pues es fácil de que los jóvenes sean captados por la delincuencia, porque les prometen cosas y la juventud pues busca satisfacerse, busca satisfactores. No quiere una relación con adultos más que aquellos que les prometan beneficios. ¿Qué le parece si ahora vamos a escuchar qué es lo que piensa la audiencia de cómo deberían o cómo actualmente se aplican pues las sanciones legales a los menores infractores? Vamos a verlo y regresamos a conversar con usted, ¿le parece? Esto es lo que dice la audiencia capitalina. Una sanción, por ejemplo, depende de lo que hagan, ¿no? Si a 6 a 1 año, para que entiendan que lo que hacen está mal. Un reformatorio ahí para adolescentes y para que agarren la onda que se deben de portar bien. Tutelar, o sea, pero nada más es hasta cierta edad, hasta que cumplen los 18 años, ya es como les quitan la sanción. Pues yo pienso que ahí los responsables serían sus papás, ¿no? Más que nada, ahora sí que ver con sus padres qué ejemplos o qué educación les están manifestando. Eso, los muchachos, pues la verdad, agarran su camino, el camino que ven. Un trabajo social, ¿no? Que tengan alguna... también sepan el nivel de su responsabilidad que implicó el acto que hicieron.
Pues mire, opiniones muy parecidas a lo que usted nos decía, magistrado. Esta última nos decía pues que conozcan el impacto que tuvo este delito en la sociedad. Actualmente, ¿cómo se aplica la ley en la Ciudad de México? Realmente después de que algún menor infractor pues pasa por algún proceso legal, algún proceso pues de prisión, ¿realmente se vuelve un agente de cambio para la sociedad? ¿Se cumple con ese objetivo? Bueno, es precisamente lo que se está tratando en el sistema. Debemos entender que el sistema judicial no es o tiene una fórmula mágica precisamente para generar una conversión, ¿verdad? Los adolescentes finalmente seguirán siendo adolescentes en el camino que ellos elijan en función, ya lo decía por ahí alguno de los entrevistados, en función de los ejemplos que tienen, en función de los beneficios y de todos aquellos satisfactores que se les hayan podido proporcionar. Cuando alguien dice que sancione a los adolescentes de la forma más rigurosa, pues evidentemente está demostrando que no ha tenido ese conocimiento sobre el desarrollo juvenil, que no está integrado con lo que es el pensamiento de los jóvenes, que simple y sencillamente reacciona a un evento, y desde luego todos reaccionamos, ¿verdad? Y sobre todo si somos los afectados. Claro. Siempre vamos a decir pues que se le aplique la sanción más drástica. Magistrado, a lo mejor aplicar esta sanción más drástica al adolescente podría no ser la opción. Para los familiares sí, para los padres, para los tutores. ¿Usted ve esto como una posibilidad? En algunos casos sí. Desde luego, siempre la sociedad tiene razón en muchos aspectos, pero no está bien dirigido. La idea es precisamente organizar todos esos aspectos, esos conocimientos y hacérselos notar. Cuando haya una información adecuada hacia los padres, es precisamente cuando vamos a lograr que haya un cambio. Y las sanciones, desde luego, tienen que ser en función del comportamiento juvenil, sí, pero tenemos que ver todas aquellas necesidades que ha tenido y que no han sido satisfechas. Cuando a un adolescente le falta educación, pues entonces tenemos que verificar hacia esos aspectos qué requiere. Nuestra situación en el sistema juvenil no es sancionar por sancionar, no es el ojo por ojo, es un sistema sancionador, pero más que sancionador, tiende a ser educativo. Busca precisamente que el joven entienda que las conductas delictivas, pues desde luego no lo llevan a un futuro adecuado. Lo que buscamos es que desarrolle todas sus habilidades, todas sus potencialidades, hay que tratar de sacarlas y evitar que sigan por un camino que lo lleve a cometer conductas delictivas. Magistrado, ya para finalizar con esta entrevista en este tema, el de la justicia para los adolescentes, ¿el Poder Judicial hace sinergia con otras instituciones, con otros organismos para tratar estos temas? Sí, desde luego, hay mucha relación, tenemos no solamente relaciones entre las instituciones de la Procuración y de la impartición de justicia, sino con sistemas de prevención, que es muy importante, o con organismos como el DIF, como organismos como UNICEF internacionalmente, ¿verdad? Con hospitales, con las propias delegaciones o ahora alcaldías de la Ciudad de México, entre estados. Buscamos siempre apoyos precisamente para que esto trate de expandirse en cuanto al conocimiento de lo que es al adolescente. Y de entender sobre todo el impacto social, ¿no? Y el día que entendamos que los jóvenes son diferentes, que no podemos juzgarlos como a un adulto, y que todas las carencias de los jóvenes son nuestra responsabilidad como adultos, como sociedad, como Estado, es cuando vamos a poder llegar a un conocimiento adecuado y entender que al joven no se le debe sancionar con una pena corporal. Se le debe sancionar, sí, con de alguna forma, pero más habría que modificarle, ¿no? Más para el efecto exactamente de que entienda que sus conductas han causado un mal. Y ese daño genera, desde luego, un malestar social que lo involucra a él mismo. Pues esto nos lleva a pensar que sin duda alguna habría que trabajar muchísimo más aún en el tema de la prevención, más que en la impartición de justicia. Muchísimas gracias, magistrado Sadot Javier Andrade Martínez, magistrado de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México. Esperamos al Poder Judicial la próxima semana con otro tema interesante. Por supuesto, usted cuando guste, esta es su casa. Muchas gracias, Ale, y espero que haya quedado
un poco en el pensamiento de la gente. Así es. El conocimiento sobre lo que es la justicia juvenil. Esperemos que así sea, magistrado. Muchísimas gracias.